Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Yo soy Alex y esto es Miradas desde Eurasia. Nos estamos acercando cada vez más a la actualidad y hoy vamos a hablar de un tema que se suele mencionar mucho cuando hablamos del conflicto actual de Ucrania, y este tema son las armas nucleares ucranianas y el memorándum de Budapest. Porque, aunque quizás a algunos os sorprenda, hubo un breve momento después de la desintegración de la URSS, cuando Ucrania pasó a ser un estado independiente, que Ucrania llegó a tener armas nucleares. Pero ese periodo de tiempo fue muy breve, porque en el año 1994 Ucrania firmó un documento que se llama el Memorándum de Budapest, según el cual Ucrania acepta entregar sus armas nucleares a Rusia a cambio de garantías de seguridad de Rusia, Estados Unidos y el Reino Unido. Tras la desintegración de la Unión Soviética en el año 1991, las armas nucleares de la extinta Unión Soviética quedaron repartidas entre Rusia, Bielorrusia, Kazajistán y Ucrania. Kazajistán y Bielorrusia aceptarán entregar las armas a Rusia, y esas armas, en teoría, deberían pasar a estar bajo el mando de la CEI, la Comunidad de Estados Independientes. Esa asociación de la que ya hemos hablado muchas veces, que surgió tras la desintegración de la Unión Soviética para mantener cierta unidad a nivel supranacional y coordinar el divorcio, que fue la desintegración de la Unión Soviética, de la manera más pacífica posible. Sin embargo, Ucrania inicialmente no aceptó entregar sus armas nucleares a Rusia. Y de esta manera, Ucrania se convirtió en el tercer país con más armas nucleares del mundo, solo por detrás de Estados Unidos y Rusia, pero incluso por delante de países como Francia, Israel o China. Ucrania llegó a contar con más de 1900 ojivas nucleares. Sin embargo, al poco tiempo surgirán problemas, pues ni los Estados Unidos ni Rusia veían con buenos ojos que Ucrania tuviese armas nucleares. E incluso las propias élites ucranianas comenzarán a plantearse si realmente merecía la pena mantener todo este arsenal, por una serie de razones que veremos posteriormente. En 1994 se firma el llamado Memorándum de Budapest, según el cual Ucrania entregaba sus armas nucleares a Rusia y a cambio Rusia, Estados Unidos y el Reino Unido se comprometían a respetar la integridad territorial y la soberanía nacional de Ucrania. Más adelante, China y Francia emitirán declaraciones de garantía individuales por separado. La firma de este memorándum se producirá de manera paralela a otros dos memorándums muy similares, pero aplicables a Kazajistán y a Bielorrusia. Hoy en día, muchos, sobre todo desde Occidente, presentan este hecho, por un lado, como una pésima decisión de Ucrania al renunciar a sus armas nucleares a cambio de unas garantías que Rusia no iba a cumplir, y por otro lado, como una prueba de que Rusia es un país del que no te puedes fiar al no cumplir lo que había firmado en 1994. Sin embargo, el asunto es mucho más complejo de lo que parece, y ahora veremos por qué. Hemos hablado de que Ucrania se convirtió en el tercer arsenal nuclear del mundo, pero la gran mayoría de armas nucleares eran armas nucleares de largo alcance que estaban apuntando a los Estados Unidos y cuyos códigos de control seguían estando en Moscú. Por lo que estas armas nucleares poco podían hacer contra Rusia, y en cambio, en caso de que Ucrania decidiese seguir una línea prorrusa y antiestadounidense, sí que habrían supuesto un gran peligro para los Estados Unidos. Además, es eso, hay que tener en cuenta que en esa época Ucrania tampoco había adoptado una posición geopolítica clara, no tenía tan malas relaciones con Rusia y no era el país antirruso que es desde 2014. Por otro lado, el coste de mantener estas armas nucleares era altísimo, y ya no os digo
si intentasen modificar el funcionamiento de estas armas nucleares para orientarlas contra Moscú en vez de contra Washington. Y además, los países garantes ofrecían ayuda económica a Ucrania a cambio de que se deshiciese de sus armas nucleares. Por lo que, en ese momento, la opción de deshacerse de sus armas nucleares era más que atractiva. Por último, podemos citar el hecho de que entonces la propia población de Ucrania no estaba muy a favor de las armas nucleares, obviamente debido al desastre de Chernóbil que ocurrió unos pocos años antes. Por lo que al final esta suma de hechos hizo que las élites ucranianas considerasen deshacerse de las armas nucleares que tenían como la mejor opción posible. En cuanto a la violación del Memorándum de Budapest por parte de Rusia al anexionarse Crimea en 2014, esto también es un poco más complejo de lo que parece. Cuando se habla de la anexión de Crimea por parte de Rusia en la primavera de 2014, se suele obviar que la anexión de Crimea se produce después del Euromaidán, que fue un golpe de Estado promovido por los Estados Unidos que derrocó al gobierno ucraniano democráticamente electo del prorruso Viktor Yanukovych e impuso un gobierno nacionalista antirruso. Por lo tanto, antes de que, efectivamente, Rusia violase el Memorándum de Budapest al intervenir militarmente en Crimea, los Estados Unidos lo habían violado también al promover el Euromaidán. Y aquí hay que tener en cuenta una cosa, que es que el Memorándum de Budapest no solo habla de integridad territorial, sino que también habla de independencia política de Ucrania. Si el Memorándum de Budapest solo hablase de integridad territorial, ciertamente estaríamos ante un caso en el que Rusia vulneró el Memorándum de Budapest, pero los Estados Unidos no, porque al final el Euromaidán es verdad que no alteró las fronteras que tenía Ucrania hasta ese momento. Pero es que el memorándum no solo habla de integridad territorial, sino que también habla de independencia política. Y por lo tanto, la injerencia estadounidense al apoyar el Euromaidán también puede considerarse como una violación de este memorándum. Y además, los estadounidenses vulneraron este memorándum antes que los rusos. Además, hay otro hecho que es ampliamente desconocido y que creo que es importante destacar, y es que en 2013 Estados Unidos impone sanciones a Bielorrusia, que recordemos que había firmado un memorándum paralelo al de Budapest, y Bielorrusia responde a los Estados Unidos diciendo que esas sanciones suponían una violación del memorándum de Budapest. A lo que la embajada de los Estados Unidos en Minsk saca un comunicado y dice que las sanciones son legales, entre otras cosas, porque el memorándum de Budapest no es vinculante. Curioso, ¿eh? Por lo tanto, tanto interviniendo antes que Rusia en Ucrania, como calificando al memorándum de Budapest de no vinculante en relación con Bielorrusia, los Estados Unidos perdieron toda legitimidad a la hora de criticar cualquier violación del memorándum de Budapest por parte de la Federación Rusa. Muchas veces también se habla de que si Ucrania hubiese continuado teniendo armas nucleares, Rusia no se habría atrevido a intervenir militarmente en Ucrania. Y esto es completamente cierto. Y además abre el melón de que las armas nucleares son la mejor garantía que puede haber de la soberanía nacional. Pero es que si Ucrania hubiese continuado teniendo armas nucleares, antes de que se produjese la intervención militar rusa en Crimea, los Estados Unidos tampoco se habrían atrevido a organizar un golpe de Estado contra Yanukovych. En definitiva, la decisión de Ucrania de prescindir de sus armas nucleares en 1994 estaba más que justificada por las necesidades del momento. E incluso si Ucrania hubiese continuado teniendo armas nucleares, esto habría sido todavía peor para los Estados Unidos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, no os olvidéis de darle a me gusta y a suscribiros, que no cuesta nada. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y un saludo a todos.